Doctor Carrión, usted desde el comienzo de esta pandemia, usted afirmó, doctor, que tenía algunos cuestionamientos al manejo de la crisis. ¿Cuáles son esos cuestionamientos? Y no sé si la Defensoría del Pueblo ha planteado o ha sugerido o ha recomendado algunos cambios. Jimmy, desde el inicio de la pandemia nosotros hemos sido bastante claros, sobre todo como en nuestro papel de monitorear la situación de los derechos humanos. El 29 de febrero, recordará usted, tuvimos el primer COVID o el primer paciente COVID-19. Creo que en ese momento era el momento adecuado, y así lo dijimos al gobierno nacional, de declarar la emergencia sanitaria. Nos declararon, o más bien nos acusaron de que somos demasiado alarmistas o que estamos prácticamente locos de ya querer declarar una emergencia sanitaria con tanta anticipación, y creo que los resultados ahora nos están dando la razón. Lo declaran a la emergencia sanitaria el 11 de marzo. El 11 de marzo, es decir, 11 días que bien pudieron haberse establecido una serie de medidas de prevención. No lo digo solamente, no lo decimos como Defensoría del Pueblo, esto hemos venido recogiendo de la Organización Mundial de la Salud, que desde el mes de enero, en el mes de febrero, previamente establecía y daba normas para irnos preparando como países, porque es un fenómeno que iba a llegar a Latinoamérica. Yo no quisiera repetir aquellas palabras que lo dijo también en su momento el alcalde de Loja, de mi ciudad, cuando llegó a manifestar de que como estamos en 700 kilómetros de distancia de Quito a Guayaquil, no había que preocuparnos. Esa fue la concepción, para ponerle un ejemplo, de cómo el país empezó a prepararse en la pandemia del COVID-19 sin la debida prevención necesaria, sin tomar los mecanismos que nos permitan hacer contención. Sabemos que esto es muy complicado, muy complejo, pero es necesario estar preparados, o era necesario estar mejor preparados, como han estado en otros países en donde la tendencia de contagios es igual o parecida a la nuestra, pero el número de fallecidos es mucho menor de lo que registramos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Bueno, ¿y hasta dónde puede llegar la acción de la Defensoría del Pueblo? ¿Qué cosas le parecieron, no digo anormales, pero sí decisiones muy lentas posiblemente, también, ¿por qué no?, decisiones equivocadas? ¿Qué puede hacer la Defensoría del Pueblo, más allá de advertir como usted lo hizo en su momento? Sí, bueno, como Defensoría del Pueblo nosotros ejercemos la magistratura ética. Nuestra función es monitorear la situación de derechos humanos, como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen un papel a nivel internacional. En el Ecuador, la Defensoría del Pueblo recoge ese papel. Mire que nosotros nos hemos pronunciado sobre cosas que a la final terminaron rectificando. El tema del presupuesto para la salud. Criticamos fuertemente que cómo es posible en una situación de emergencia se privilegie el pago de los bonos 2020, y ahora no solamente el pago del capital. Recordará Jimmy que el ministro de Finanzas mencionó que se había cancelado solo el capital. 17 millones de intereses también. El día de ayer también ya se ha aceptado que también se cancelaron los intereses. Eso, la Asamblea Nacional ahí tiene un papel fundamental para fiscalizar a aquellos ministros, sobre todo, que dicen una cosa y luego dicen otra, o más bien ocultan una cosa de que solo se pagó capital y ahora aceptan intereses. Eso, por ejemplo, esa fue una medida o una acción decidida de la Defensoría del Pueblo y de muchos, obviamente, colectivos, medios de comunicación sobre todo, en donde se le exigía al Estado mayor prioridad en cuanto al gasto público. Ese como uno de los temas en donde hubo retraso en la asignación de los recursos. La propia exministra de Salud lo reconoció, renunció dejando en su carta de renuncia esta mención de que no había presupuesto, de que le querían imponer personas para que manejen la crisis que no eran los competentes. El otro tema también que seguimos batallando, Jimmy, tiene que ver con las personas que se encuentran en el extranjero. Ese es un buen punto. Detengámonos un minuto ahí, doctor. Justamente hay 8.500 personas, como usted conoce, que están fuera del Ecuador, muy deseosas de volver. El gobierno ha anunciado ya que se van poco a poco a reanudar los vuelos humanitarios. Entiendo yo que el 1 de mayo hay un vuelo que es de TAME, que viene de Estados Unidos al Ecuador, y hay uno, no sé de qué aerolínea, pero sale de Guayaquil a Europa, a Italia y España. ¿Está usted al tanto de este tema? ¿Le han informado de esta novedad o no? Sí, Jimmy.
De hecho, también hay uno que del 1 de mayo viene de Buenos Aires, que también hay unos ecuatorianos que se encuentran varados en Argentina. Doctor, Pero perdone mire, que lo interrumpa, es que mi insistencia en estos temas para ampliar un poquito más es porque en este momento se han asociado los ecuatorianos, se han hecho un grupo gigantesco de WhatsApp, todos los migrantes, no los migrantes, las personas que se quedaron plantadas afuera, 8.500, se han agrupado, tienen un grupo enorme de WhatsApp, una plataforma, y desde ahí están comunicándose con nosotros, están viendo en este momento, y les gustaría escuchar qué buenas nuevas hay en este tema. sí, Jimmy, efectivamente. Desde que anunció el COE nacional de que se abrían o se aperturaban los vuelos que ya dejaron de ser humanitarios y no internacionales, y que valga la pena decir que de humanitarios no tuvieron absolutamente nada, dado que los costos de pasaje se triplicaban, los costos de alojamiento sumamente altos, y algo que realmente nos preocupa, las declaraciones de ayer de la ministra de Gobierno de que esto va a ser de forma paulatina, de forma despacio, que hay que hacerlo despacio, ¿no? En eso yo contradigo lo que diga la ministra, porque obviamente esto hay que hacerlo rápido. Nos hemos demorado, de hecho, demasiado tiempo desde el 16 de marzo, cuando salió la resolución en la cual se suspendían los vuelos al interior y hacia el exterior del Ecuador. Eso es algo que hay que tomarlo y de manera inmediata, obviamente porque la situación de los cientos de ecuatorianos es muy crítica, muy dura, sin ningún tipo de recursos y con una situación dramática, por decirlo menos. En ese sentido, Jimmy, uno de los temas fundamentales que debemos tenerlo claro es que los ecuatorianos al ingreso al país deben someterse a la prueba del COVID-19. Claro. De lo contrario, estamos poniendo en hoteles a todas las personas que presenten síntomas o que no, con lo cual el nivel de riesgo y de contagio es mucho mayor. Insistimos al COE de que están ingresando al país, se les aplique las pruebas, un test rápido que nos permita diferenciar a aquel que presenta síntomas de aquel que no, y aquellos ecuatorianos que no se encuentran contagiados puedan pasar el aislamiento obligatorio en sus domicilios, algo que el COE está descartando y que nosotros seguimos insistiendo. El aislamiento obligatorio para quienes resulten negativos debe ser en sus domicilios, no debe ser en hoteles, porque eso aumentamos el nivel de vulnerabilidad, sobre todo a nivel económico, porque como usted sabe, los recursos que se tiene que sufragar para pagar los alojamientos, que en algunos casos llegan tarifas de $2.500 a $3.000 por los 14 o los 15 días que dura el aislamiento preventivo obligatorio. Bueno, doctor, y usted también conoce perfectamente que hay gente que está pues varada un mes afuera y no todos han llegado a casas, ¿no? Hay personas que están en hoteles, en hostales, en hosterías, que hasta se han cambiado a lugares más baratos porque ya no tienen cómo costear la permanencia. Pero es fundamental lo que usted manifiesta, en el sentido que tienen que llegar y someterse a la prueba, porque sí, si no se someten a la prueba, se está creando un nuevo foco de contagios en el hotel, porque en el hotel se van a juntar positivos con personas asintomáticas y con personas que no tienen el COVID-19. Entonces es una alternativa interesante hacerles una prueba para que puedan ir algunos a sus casas. Lo que sí considero, doctor, no sé si usted coincidirá, es que todos a sus casas es inviable, porque resulta que pueden llegar sin síntomas y contagiar a toda su familia, ¿no? No, por supuesto, Jimmy, bajo ningún punto de vista se ha manifestado de que todos vayan a sus domicilios, porque indudable habrá algunas personas que estén contagiadas. Por eso es fundamental practicar las pruebas, y eso lo veníamos diciendo desde el primer vuelo humanitario que se practicó. Realicen las pruebas del COVID-19. Lamentablemente, las denuncias que hemos recogido a través de nuestra página web, que pusimos un formulario de denuncias, y adicionalmente que levantamos los datos de cientos de miles de ecuatorianos que se encuentran en el extranjero y los que regresaban al país, todos ellos o casi todos manifestaban que al cumplir los 14 días del aislamiento preventivo obligatorio, no se les practicaba ningún test, ninguna prueba. Es decir, durante los 14 días los mantuvieron en los hoteles. Al salir y para que ya se incorporen a sus domicilios, tampoco les practicaban nada. Con eso ellos también iban con ese riesgo de si están o no están contagiados y ya dirigiéndose a sus domicilios. Eso es fundamental, practicar las pruebas, porque como usted conoce, Jimmy, y le estaba escuchando con los datos que usted mencionaba, las pruebas
Es fundamental practicarle a todas las personas que presentan síntomas y a los asintomáticos, Jimmy, porque los asintomáticos son los que están obviamente contagiando a un mayor número de personas, y frente a la poca o al poco número de pruebas, seguimos con una realidad que aún no la terminamos de dimensionar, de conocer en su verdadera naturaleza, y por ende las medidas que tomamos no son unas medidas efectivas, adecuadas, que vayan indudablemente en camino a contener esta pandemia. Gracias, doctor Freddy Carrión. Ojalá que después de la pandemia podamos entrevistarlo personalmente, que será un gusto. 8 de la mañana con 20 minutos. Buen día, doctor. Gracias, Jimmy. Un afectuoso saludo y un buen día para usted también. Gracias, muy amable. El defensor del pueblo, bueno, nos ha ratificado esta noticia buena para los 8.500 ecuatorianos varados, que ya se reanudan los vuelos paulatinamente. Según la Defensoría del Pueblo, no debería ser tan paulatino, pero sí fundamental que a todos los que lleguen se les someta a una prueba para saber si pueden ir a los hoteles o a sus casas.